acerca de investigación que en este momento estamos desarrollando en la Exfanfarria Teatro, como con la financiación y el apoyo de Secretaría de Cultura Ciudadana, es acerca de toda la trayectoria artística, estética de José Manuel Freidel en la década entre el 1980 y 1990, haciendo énfasis, digamos, en los hitos creativos que él tuvo en los diferentes escenarios donde él interactuó. Escogimos 5 obras que fueron hitos, donde está el texto de base, entonces lo que hacemos es hacer un acercamiento a esas obras que fueron Romance del Bacán y la Maleva, Hay días chiqui, Burguesas de la calle menor, Soledad quiere bailar y Avatares. Y también tenemos como fuentes primarias las entrevistas a profundidad con actores y artistas que acompañaron o hicieron parte de los proyectos creativos de José. La investigación se llama Mientras viva la memoria, es aprovechar esas memorias que ellos y ellas todavía tienen presentes, frescas. Todas las posibilidades que tenga, desde que la base se quede pegada ahí, estamos enraizados. Un poquito de hombros también. Entonces básicamente las categorías son la primera, teatro de la transgresión, que se distancia como de 2 tendencias hegemónicas o predominantes en esa época. La una era, pues claro, el gran teatro clásico que se hacía, donde el teatro era sencillamente un divertimento de las clases altas, o otro teatro que digamos no era hegemónico porque no era el teatro auspiciado por el poder, pero sí era un teatro que era muy en boga, que era el teatro de denuncia, que era también, digamos, la otra gran tendencia, un teatro también muy importante en su época, en tanto fue inspirador de los movimientos estudiantiles, pero vemos como él, a pesar de venir de allí y de no perder como ese sello de ser un teatro de la denuncia y con compromiso político, es un teatro que deriva hacia un arte con compromiso, hacia el arte mismo. Y empezó a hacer una indagación en sitio, o sea, el tema lo llevaba a indagar sobre problemas de identidad. En la media general era toda esa represión de los militares, pero a través de unas empleadas. Pero a la vez había un pequeño suceso que era, una de ellas no sabía escribir y quería mandarle una carta a su novio que era un soldado. Entonces, eso militar, ese lado humano, empataba a través del soldado y el analfabetismo y su deseo de escribir una carta de amor. O sea que ya estábamos hablando, él está tocando ya el lado humano, ¿sí? No radical, no estratificado como los cánones políticos de ese momento. Juro por los 1000 Satán, que cuchillo habrá del mar. La segunda categoría que vemos es precisamente las teatralidades, las nuevas teatralidades. Cómo José empieza a hacer una toma de postura hacia un teatro que integra las artes plásticas, la escultura, la pintura, donde se construyen, digamos, espacios muy diferentes, muchas veces a partir de elementos comunes de reciclaje, de una silla que se convierte en otra cosa, que se convierte en una historia. Por ejemplo, en Manuela, a partir de encontrar una silla se reconstruye la historia de esa Manuela que fue la amante y compañera del Libertador. Lo interesante de la dramaturgia de José Manuel es que venía como el paquete completo, venía con instrucciones de uso. Ajá. Casi que viene con manual de procedimiento. Sí, sí. La herramienta. La herramienta. Ve, es tan claro el lenguaje de él
de acuerdo pues a la temática que estuviera trabajando, que sí trae manual de instrucciones, sin Traía una muy acotación, amplias acotaciones. con muy pocas acotaciones. Ay, la chiqui. No, hombre, la chiqui me apodaron. Menos la bronca. Estoy afónica todavía. La tercera categoría que aparece es la de contexto. Es una categoría fundamental porque el contexto, allí queremos indagar cómo José fue testigo, pero también narró y recreó toda esa transformación de Medellín de los años 80 hacia, pues en los diferentes materiales de sus puestas en escena. Entonces vemos que es una ciudad que pasa de ser muy rural en los años 70, donde vemos las grandes mangas, las extensiones donde había solo una o dos casas, a un proceso de urbanización acelerado que empieza más o menos en 1976, donde el Instituto de Crédito Territorial, Camacol, etcétera, empezaron a construir y a poblar con las grandes o las ciudadelas o las viviendas de interés social, y empieza a darse un fenómeno de poblamiento impresionante donde Medellín triplica más o menos 7 veces su población, y a lo largo de esa década se empieza también a generar un problema que es el desplazamiento forzado, como el conflicto armado, la guerra en diferentes lugares del departamento de Antioquia y del país va generando como un desplazamiento que ya él empezó a registrar en Anamantina, y ese desplazamiento la gente llega buscando Medellín como la ciudad exitosa de Colombia, como la ciudad dorada, la ciudad donde uno se hacía rico de la noche a la mañana. Entonces específicamente la cultura del malevaje aparece en el romance del bacán y la maleva, los bacanes que están buscando trabajo como de lugar y que están mirando qué fuentes sea digamos por una vía legal o también por una vía que no es tan legal pero que tiene su aprobación social, que es la cultura del rebusque y ahí empieza a aparecer el fenómeno de la droga. En las burguesas de la calle menor aparece la decadencia de la burguesía, las burguesías vergonzantes de ese haber venido a menos, que se encierran y prefieren aislarse completamente para que los otros no vean esa decadencia como un acto como de autodestrucción. Y otro hito ahí muy importante es como toda la violencia hacia la diversidad sexual que se registra muy bien en Aidías Chiqui, recrea la violencia contra las travestis, que empieza muy fuertemente con fenómenos de limpieza social, entre comillas, en 1988-89 y que se agudiza en los 90. Y la última que quiero hablar es todo el fenómeno ya de la irrupción de las mafias, los jóvenes enfrentados contra los jóvenes en diferentes bandos, pero siempre siguen siendo jóvenes populares, y cómo allí aparece el fenómeno de que pagaban la cabeza de los policías a millón. Y entonces José recrea la historia de un policía que está a punto de salir de su casa y se despide de su niña, de su bebé, de Laura, antes de salir porque no sabe si esa noche regresará. Entonces son los personajes de ese microcosmos que narra Freire en esa decadencia del Medellín industrial o industrioso que viene y empieza a ser desplazado con esas capas tectónicas por esa mafia emergente de la economía subterránea. Casa en risas con focos naranjas y verdes rojos y plumajes de cornisa. Categoría que ha aparecido ahí como muy fuertemente es como la línea de lo íntimo, de lo existencial, como José, y también allí aparece como la búsqueda o la pregunta por lo femenino, como José empieza a traer personajes que hablan de esa
como esa soledad existencial de base que tenemos todos los seres humanos, pero específicamente es como las mujeres solas, las mujeres sometidas o víctimas de un encerramiento, de un aislamiento por el conflicto social. Ay, ¿cuál fue la equivocación? ¿Cuál fue la equivocación? Ay, me equivoqué al principio o al final. O me equivoqué desde siempre. Para mí, cada una de las obras de Freidel es un universo y cada una habría que analizarla dentro de su contexto, dentro de su producción, dentro de su elaboración y sus particularidades, pues sus especificidades literarias. Porque como él, para cada asunto, para cada tema, tenía su estilo, yo no puedo hablar ni de que esta fue la mejor, ni de que esta nada. Porque, como te digo, las palabras de José eran imagen, que por eso nos quedaba tan fácil a los actores dibujar las palabras en el escenario. El trabajo era un trabajo colectivo, indudablemente era un trabajo colectivo, pero era un trabajo colectivo dirigido. Las primeras ideas podían partir de su iniciativa, pero también podía partir de un actor. Se definían, él era el que ultimaba las definiciones y el proceso iba conducido, dirigido por él, obviamente con la interacción de los actores, especialmente de los actores más destacados, más protagónicos en la creatividad con él, ¿cierto? Mamá gemía, mamá lloraba con su hija en sangre por el padre muerto. Y se emborrachaba y me golpeaba, y se emborrachaba y me golpeaba, se golpeaba y se emborrachaba y ¡ay! Se golpea y me golpeaba. Entonces yo creo que ese recorrido que hacemos sobre el teatro de autor tiene que ver con eso de escribió en una época de rupturas, rompió con unos esquemas tradicionales y dejó un legado que hay que volver a repasar, a reconstruir, porque igualmente, como si se analizan bien los textos de Freidel, como dicen algunos compañeros dramaturgos, todas esas estructuras son anómalas, casi todas son anómalas, no contienen todos esos principios aristotélicos o una indagación de ruptura total como fue después de los 90, 2000, las nuevas dramaturgias contemporáneas, ¿cierto? Postmodernas, ¿sí? Hay una cosa fundamental que Freidel, en su forma de hablar, en su forma de escribir siempre tenía un discurso filosófico o estético o político para romper y transgredir aún lo que se estábamos haciendo como teatralidad. Con esto finalmente queremos como en Fanfarria acercarnos a comprender, a entender más la práctica, pero no solamente para que se quede allí, sino para que eso nos aporte nuevos conocimientos y nuevas comprensiones que nos permitan alimentar la práctica actual, que nos permitan enriquecerlas, que nos permitan contextualizarnos como patrimonio cultural de la ciudad que somos y que nos permitan que ese patrimonio no se quede solamente en el papel, en los papeles o en los videos guardado, sino que esa memoria alimente la práctica actual. ¡Venga!